tardes, buenas noches. Bueno, quería mostrarles o presentarles un par de ideas respecto de una cineasta llamada Sara Gómez, una cineasta cubana. Lo hago a partir de la invitación del equipo de la Diplomatura de Políticas de la Imagen para conversar respecto de algunas problemáticas en torno a la representación del pueblo en el cine de América Latina. Sara Gómez es una cineasta cubana que es relativamente poco conocida fuera de Cuba y dentro de Cuba tampoco era tan conocida hasta hace unos pocos años. Una cineasta que hizo cine principalmente durante la década de los 60 y de los 70, ya en el periodo de la Revolución, ¿sí? La Revolución que se inicia el 1 de enero de 1959, que tiene al cine y a la industria cinematográfica como un eje fundamental de toda la política cultural y artística y de la política, me animaría a decir, en un sentido estricto. Sara Gómez es una cineasta, si se quiere, menor, una cineasta que no tiene casi producción de largometrajes, que realiza cine, pero de una manera bastante esporádica, pero tiene la particularidad de ser una cineasta mujer, la primera cineasta mujer que filma un largometraje en Cuba, ¿sí? En el año 1974, y filma también una serie de cortometrajes dentro del campo del documental. De cierta manera es su único largometraje, terminado en el año 1974 por Tomás Gutiérrez Alea, otro gran director cubano, porque Sara Gómez fallece muy joven. ¿Por qué nos interesa o por qué me interesa particularmente este cine o observar algunas cuestiones de esta cineasta? Básicamente porque es un tipo de cine que apuesta a lo que a mí me gusta llamar un discurso de incertidumbre. En una época en la cual el cine cubano apostaba y realizaba un cine asociado a un discurso de certeza, una certeza respecto de los valores de la revolución, de cómo debía construirse ese nuevo hombre, de cómo se tenía que construir el pueblo para ese momento, un pueblo sólido, homogéneo, monolítico, orientado, ¿sí? En pos de las grandes premisas revolucionarias, y en ese marco, siempre dentro de la revolución, de ninguna forma de un modo contrarrevolucionario, Sara Gómez empieza a proponer un discurso cinematográfico, sobre todo documental, que empieza a poner la lupa en algunas zonas en las cuales el pueblo parece no encajar con ese pueblo esperado, con ese pueblo que el gobierno de la revolución espera que llegue, que se construya y que se empiece a formular, ¿no es cierto? No es el pueblo heroico, sino que es un pueblo que se resiste, ¿sí? Y no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista social y cultural, un pueblo que se resiste a acoplarse a esos nuevos parámetros, ¿no es cierto? A partir de ahí me interesa señalarles algunas ideas que tienen que ver con Sara Gómez. Sí, lo voy a decir de este modo. Las grandes problemáticas que ella aborda son el racismo, la cuestión religiosa, la marginalidad. La cuestión religiosa obviamente va a ser un tema central para la Revolución Cubana y para los cubanos, justamente por cómo la Revolución empezó a combatir ciertas religiones vernáculas, ¿no es cierto? Y las contradicciones, ¿sí? En sí de lo que es el hombre nuevo van a ser los puntos principales a los cuales va a dedicar su cine Sara Gómez. Y que se contrapone, o sea, las problemáticas, uno podría decir, se contraponen tanto en términos de construcción del discurso formal y las temáticas en sí se contraponen a las de otro gran documentalista cubano, si se quiere, el documentalista cubano y latinoamericano canónico, que es Santiago Álvarez. Un gran cineasta con un gran proyecto formalista respecto de lo que es el documental. Sara Gómez va a entrar en una línea de documental y en una línea de discurso cinematográfico que, en vez de enunciar un discurso de la revolución hacia afuera, un discurso para justamente contagiar o contaminar o promover la revolución en el exterior, lo que va a hacer Sara Gómez es pensar la revolución hacia adentro, y esas problemáticas son problemáticas que interesan o que interesaban en esa época, década de los 60 y los 70, sobre todo a los cubanos, ¿no es cierto? Estas podrían ser como algunas de las diferencias entre
Santiago Álvarez y Sara Gómez. ¿Cuál era un poco la idea de cine y de la función del cine de Sara Gómez? Está en una cita que muestro en esta diapositiva. Dice: no puedo plantearme el cine didáctico como una especialidad, sino como una necesidad. Para muchos de nosotros, la vocación de cineastas nos nació con la de revolucionarios, y ambos oficios han llegado a constituirse como inseparables. Si sentimos la necesidad de un cine didáctico en tanto que revolucionarios, este siempre será útil, interesante y cinematográficamente válido en tanto cineastas. Esto es, vamos a hacer un cine didáctico. El cine didáctico, sobre todas las cosas, tiene que tener una propuesta estética, y eso de por sí va a ser revolucionario, básicamente porque como cineastas se configuran en el proceso de la revolución. En este marco, ¿sí?, me interesa señalar, bueno, qué es lo que hace Sara Gómez en su cine y en algunas películas que quiero revisar ahora muy rápidamente. Bueno, básicamente explorar, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el orden racializado, ¿sí?, que ocultan ciertas dinámicas sociales y populares del proceso revolucionario, ¿sí? Acá estoy tomando algunas ideas de una investigadora que se llama Giselle Arce Padrón, que trabaja toda esta cuestión de los relatos de exclusión, ¿sí?, y desde una perspectiva postcolonial, ¿sí?, basada en la raza y en la marginalidad. Básicamente lo que va a discutir Sara Gómez es la naturalización de las prácticas de dominación, exclusión y discriminación heredadas de la colonización en el proceso revolucionario cubano. Básicamente, a partir de ahí, esta investigadora que les comentaba toma un concepto de Homi Bhabha, que es el de mimetismo colonial, básicamente señalando que en el proceso de la revolución se adoptan algunas políticas que tienen fuertes reminiscencias coloniales con, ¿sí?, uno podría decir, el objetivo de construir un pueblo homogéneo, de eliminar las diferencias, y de no hacerse cargo, o de hacerse cargo sí, pero de un modo muy particular, de todas unas zonas marginales en términos sociales y culturales que obviamente también formaban parte de ese pueblo, ¿no? Entonces, lo que va a discutir Sara Gómez es la refundación de un sujeto político revolucionario y homogéneo que se producía mediante el disciplinamiento mimético de este otro racial. El problema sobre todo era con los sujetos afrodescendientes. Y por otro lado, problematiza la construcción del sujeto de la representación racial, cultural y nacional afrodescendiente que emergió en las narrativas de la nación cubana, ¿no? En buena parte también de este cine y de esta literatura cubana, muy alineados, como todos, con el proceso de la revolución, de un modo, si se quiere, más acrítico. Entonces, en este punto me gustaría comentar un poco cómo lo hace esto, con qué estrategias cinematográficas y con qué estrategias documentales. Y en este punto vuelvo a las películas que quiero revisar de ellas. La primera de todas es un documental, ¿sí?, un cortometraje llamado La Otra Isla, que forma parte de una serie de trabajos que hace sobre la isla de Pinos, que es lo que después se denominó la llamada Isla de Pinos, que después de la Revolución se denomina Isla de la Juventud, que es una isla a la cual se enviaban algunas personas que necesitaban algún tipo, de acuerdo con el gobierno, algún tipo vamos a decirlo así, de nueva formación, ¿sí?, de corrección, ¿sí?, que ciudadanos que se necesitaba reformar, por decirlo muy particularmente. Bueno, vamos a ver un fragmentito de esta primera película. Cantaba. ¿Cantaba dónde? Bueno, últimamente estaba cantando en el Cabaret Tropicana. ¿Y había estudiado canto? Sí. ¿Cómo fue tu carrera artística? Tú sabes que yo, mira, mis estudios de canto empezaron en la Escuela Nacional de Arte. Yo estuve... Tú sabes que nosotros estuvimos representando a Bebé en La Paloma durante un promedio de 6 meses. Mira, tú sabes que ahí empezaron los problemas, ¿no? Vale. Problemas de...
algo así como cierta apatía, ¿no? Por parte de algunas compañeras o el grupo, ¿no? Y que muchas no querían trabajar ya conmigo, ¿no? O sea, que ya se sentían mal al hacer una escena conmigo en la obra. Yo prácticamente no sabía por qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Pero ellos tenían problemas personales contigo, porque tú venías de la escuela de arte, o problemas así por tu formación, que quizás ellos... No, ¿O creo problemas que... políticos? ¿Qué tipo de problemas? Pues sí, no, creo que no. Bueno, que yo me imagine... Y entonces, Fíjate, ¿qué pasa? tú sabes, Sara, que yo prácticamente daba conciertos, ¿no? Cantaba como invitado en algunos actos que se hace de índole revolucionaria, ¿no? Sí, pero en el teatro, ¿qué pasaba? Fíjate, yo creo más bien que era un problema de raza. Algo así como... ¿Pero que ellas tenían prejuicio contigo? ¿En qué sentido? Ellas eran revolucionarias, ¿no? Sí, era revolucionaria, sí. Vaya, aprende, ¿no? O sea, la isla te ha aliviado. Sí, la isla me ha ayudado mucho. Que hay mucha confianza y aquí los compañeros se portan muy bien. Sí, aquí se queda con mentalidad. Aquí no es como allá, ¿no? Aquí los jóvenes que llegan aquí, pues, son sanos, ¿no? Aquí hay otro tipo de conciencia. Y los que no se sanean. Y los que no, pues, se superan. Ahora, Sara, yo hago una pregunta y me hago una pregunta yo mismo, ¿no? Si yo algún día podré llegar a representar a la Traviata. Bueno, lo que vemos en estos tres pequeños fragmentos es una película que justamente Sara Gómez visita la Isla de la Juventud y entrevista a una serie de personas que están allí, entre comillas, reformándose, reeducándose, ¿no? Era toda una idea de proyecto reeducativo. Y en el caso de Rafael, obviamente alguien que estaba siendo discriminado, que había sido discriminado en el marco de la ópera y del canto lírico, justamente por ser negro, ¿sí? Por ser un sujeto afrodescendiente, no poder incorporarse a ese esquema, ¿sí? Al esquema de la ópera, donde más que nada los sujetos o los participantes eran de raza blanca, y justamente, obviamente, este personaje plantea un conflicto, plantea una discusión y se lo envía a esta isla. Lo que hace Sara Gómez es entrevistarlo, hacerle decir lo que va a ser su verdad y utilizar un dispositivo, que es el dispositivo de la entrevista documental, que no era el más frecuente para el cine documental expositivo y el cine documental de montaje de esta época, donde deja respirar muchísimo al testimoniante, a la persona que habla, y sobre todo, en la puesta en escena que ustedes pudieron ver, trabaja muy una idea del cuerpo a cuerpo. Primero con una cercanía, con una distancia precisa, ¿sí? Con una entrevista compartida, después con una cercanía muy próxima con el cuerpo del testimoniante, de Rafael, donde es ella misma la que entrevista, una cuestión muy novedosa donde la propia cineasta es la que pone el cuerpo, ¿sí? En este cuerpo a cuerpo, donde es un momento clave, donde él asume, dice y señala que básicamente la discriminación tuvo que ver con una cuestión de raza, y ahí está ella también, mujer, negra, cineasta, digamos, compartiendo ese momento con él en el plano, y después, hacia el final, ¿sí? Ese último momento, cuando él en algún sentido termina de decir, bueno, ¿qué es lo que hace en esa isla? ¿Cómo va a seguir su vida? Y dice algo que es muy perturbador, que dice, bueno, Sara, ¿podré alguna vez yo cantar la Traviata? Bueno, la cuestión de estos deseos subjetivos, si van a poder en algún momento funcionar o van a poder tener lugar en ese proceso del pueblo, ¿sí? En la constitución de un nuevo pueblo, del marco de la constitución, de la revolución, con todo lo que acarrea o con todo lo que se acarrea de estructuras que evidentemente tienen siglos y provienen, ¿sí? De un periodo anterior al revolucionario y que la revolución no puede transformar de un modo tan rápido. Si pasamos a otro fragmento de una película que se llama Mi Aporte, otro documental.
paternalismo, que tuvimos un caso bastante interesante de una compañera que estaba embarazada. Entonces ella llegaba al turno, daba su vueltecita y tranquilamente a las 2 o 3 horas de comenzar el turno de trabajo, pues se escondía en un lugar donde tenía ya preparado su saco y su colchita y su almohada y a dormir se ha dicho. Y entonces los compañeros que trabajaban más o menos en la misma área, en la misma zona, le hacían el trabajo ahí. Entonces cuando llamamos a discutir, no, es que mira, a mí la barriga me da mucho sueño, imagínese, yo no... Se discutió con ella la cosa, entendió la situación, se discutió con los compañeros que trabajaban con ella, de que la posición de ella no ayudaba ni a ella, ni a nosotros, ni a la revolución, a nadie. Y que si ese compañero estaba ahí no era por la cuestión de que ella le fuera imprescindible trabajar en la fábrica, sino que era una necesidad de la revolución, una necesidad de la nación, que se volcara masivamente la mujer al trabajo para resolver todos los problemas que tenemos de fuerza de trabajo. Bueno, mi aporte lo que hace es también, a través del dispositivo de la entrevista, que es como la gran herramienta de Sara Gómez y uno podría decir una gran innovación en el marco de un cine político latinoamericano, ¿sí? Que quiere plantear algunas incertidumbres respecto de ciertos procesos. Lo que es interesante acá, bueno, es que trabaja de una manera muy afín algunas problemáticas que están en sintonía con los feminismos de segunda ola. En este caso tiene que ver con la incorporación de las mujeres al universo de la industria, de las fábricas, etcétera, y todo lo que eso conlleva, y cómo hay toda una resistencia muy propia del machismo, de los hombres que vienen trabajando en ese marco y que son, en teoría, los que hicieron la revolución, los héroes de la revolución, y cómo, digamos, se generan toda una serie de tensiones. Sara Gómez siempre con una puesta en escena muy, muy peculiar, muy precisa, se acerca a la entrevista sin, uno podría decir, asediar a estos sujetos, pero dejándolos hablar y decir, digamos, mostrar sus propias contradicciones en este discurso cuando su discurso va fluyendo. Finalmente, quiero mostrar un último fragmento de una película que se llama De cierta manera, como les había dicho, es la única ficción, pero que claramente está atravesada por varios mecanismos del documental, y en este sentido también por los mecanismos de la entrevista introducidos en el marco de la ficción, ¿no? O sea, siempre trabajando en una zona de linde, ¿sí? En una zona de bordes entre el territorio ficcional y el territorio documental a través del procedimiento de la entrevista. No sé, a mí me parece que usted sí es una buena trabajadora, pero tiene que ocuparse más de sus hijos. Vaya, usted me perdona, pero yo soy maestra de esta escuela y tengo que ocuparme de los alumnos también. Yo le digo a usted que además que usted me diga que me ocupe de mis hijos. En el poco tiempo, desgraciadamente, que tengo, bastante que le hablo, bastante que converso con ellos. Bastante que lo hago con mis hijos. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque, mira, alguien tiene que ocuparse de esos niños. Yo no sé, algo pasa porque esos niños no pasan de grado, esos niños no son unos niños disciplinados, esos niños no estudian. Entonces tiene que haber alguien que los obligue a estudiar. Vaya, yo no sé quién será, si tiene que ser usted, si es el padre, si no tienen papá. Yo no sé, pero alguien tiene que ser, por favor, porque eso no puede ser así. Es la calle, señorita. Es la calle. Mira, Yolanda, no es que esté mal que tú le llames la atención. Lo que está mal es el método, la forma que tú empleas. Porque tú sabes que los padres de nuestra zona no son, no se puede realizar, no es fácil realizar un trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque tú conoces este medio. Entonces, si ellos llegan a ti y tú te manifiestas de esa forma, pues ellos van a sentir rechazo hacia ti. Y recuérdate que la labor fundamental de nosotros es atraerlos, que ellos se sientan atraídos hacia la escuela. Y si tú te les estresas en esa forma, seguro que tú no vas a lograr ningún objetivo bueno con él. Pero expresarme en qué forma, María del Carmen, ¿qué es lo que yo le dije a esa señora? Bueno, y en este fragmento, como les decía, una película de ficción, pero podría haber sido, si uno de pronto no lo dijese, un documental. La protagonista, que es Yolanda, que es una maestra, tiene que dar clases en uno de los barrios que han sido reubicados, ¿sí? En uno de los barrios, o a la población de uno de los barrios que han sido reubicados de La Habana, de los barrios más marginales, y se encuentra con toda una serie de problemáticas que evidentemente no tiene herramientas para poder resolver, ¿no? Que son problemáticas contemporáneas a la Cuba de la década de los 70. Y lo que hace Sara Gómez de un modo muy interesante es poner a la maestra primero en el rol de entrevistadora, con esa asimetría que se da de poder, porque es la que justamente
puede dirigir y puede cuestionar a esta madre también afrodescendiente de un niño que tiene una serie de inconvenientes para poder escolarizarse o para funcionar, ¿sí?, en este proceso de la revolución y en la escuela, y después justamente invierte, también utilizando el dispositivo de la entrevista, y es la maestra y todos sus prejuicios los que van a ser cuestionados por sus colegas de la institución docente, que traen, si se quiere, el discurso de la revolución más progresista de la revolución respecto de cómo hay que pensar, ¿sí?, los nuevos procesos educativos. Bueno, me parece una cineasta, en fin, para recuperar, una cineasta que piensa todas estas cuestiones o todo este problema de qué pueblo, ¿sí?, qué pueblo va a constituir este hombre nuevo, este hombre y esta mujer nueva que la revolución en algún sentido está reclamando, y posa su mirada justamente en zonas, ¿sí?, que son zonas excluidas, marginadas, remisas a incorporarse a ese proceso del modo en que se quiere realizar, y lo hace a través de un dispositivo documental que los franceses van a llamar cinema verité, ¿sí?, o que se puede llamar cine participativo, de acuerdo con otros autores, pero que básicamente tiene que ver con escuchar el testimonio de esos otros que en algún sentido tienen conflictos para poder incorporarse a este proceso. Entonces, eso es todo. Espero que les sirva esta introducción respecto del cine de Salvajes. Gracias por la invitación a los colegas de la diplomatura que están coordinando este módulo, Diego Caramés y Gabriel Diorio, y por supuesto a los colegas que la están cursando. Esta intervención pretende pensar el cruce entre figuración del pueblo y usos del archivo. Cuando me refiero a figuración, sigo de cerca la propuesta teórica de un esteta francés muy leído en Argentina, como es Georges C. Huberman, que piensa en un libro que se llama Pueblos expuestos, pueblo figurante, precisamente la relación entre esa exposición y el carácter figurante del pueblo, es decir, cómo el pueblo se lo construye como un extra, como un decorado humano, como una abstracción sin individualidad. Entonces, en el libro en general, rastrea distintos ámbitos del arte, pero también específicamente la cuestión del cine, cómo algunos cineastas, o cuáles son los gestos que algunos cineastas ponen en funcionamiento para evitar que el pueblo desaparezca, convencido como está, que muchas veces la aparición del pueblo, la mostración del pueblo, o por sobreexposición o por subexposición, en realidad tiende a hacer desaparecer al pueblo. Entonces, rastrear esos gestos que van a tener que ver con el uso del montaje, con el uso de la música, con el uso del lenguaje, cómo se enmarca, cómo se constituye al pueblo en imagen, es precisamente el objetivo de ese libro, y que nos da como algunas pautas muy interesantes para pensar, por ejemplo, cines más cercanos a nosotros, como es el caso del cine latinoamericano. Y específicamente la cuestión del archivo, o los usos del archivo, es un problema de larga tradición. Si quisiéramos trazar esa genealogía, digamos, habría que ir al pensamiento sobre la historia pensamiento europeo sobre la historia en torno a los años 30, habría que pensar la crisis de la historiografía de la década del 60 y 70, habría que pensar el boom de la memoria en los años 90, donde la cuestión del archivo se vincula con una necesidad, tanto de la historiografía profesional como del ámbito del arte, una necesidad de reelaborar la figura del archivo, la figura del documento, reelaborar el material de archivo, ya sea para resaltar sus implicancias o para construir sentidos totalmente nuevos, ya sea para desafiar los archivos existentes o para poner en evidencia que no hay archivos de determinados sucesos. Incluso en muchos casos tiene que ver con una utilización subversiva del archivo y no como el archivo como ilustración o el documento como ilustración de determinados argumentos históricos. Muchas veces los artistas lo que hacen es construir precisamente contraarchivos en torno a desafiar, por ejemplo, las cronologías totalizadoras del sentido, las grandes historias nacionales o las grandes memorias nacionales. Y a su vez la cuestión del archivo, incluso en el ámbito contemporáneo y en expresiones, digamos, de este problema mucho más contemporáneas que la de Foucault en los años 60 o la de Derrida en los años 90, desnaturalizar muchas veces la cuestión del archivo tiene que ver con desnaturalizar esa relación de imbricación absoluta entre archivo y verdad, ¿no? Desarmar precisamente un lugar de sentido común, un lugar común, entre que el documento de archivo implica necesariamente un fragmento del pasado, que implica de alguna manera un acceso al pasado, y que eso involucra algún tipo de verdad sobre el pasado. Ahora bien, si pensamos en el cine latinoamericano, no hay que esperar hasta los años 90
para que se ponga en evidencia esta cuestión del archivo y se reflexione sobre la cuestión del archivo, porque en efecto el cine latinoamericano, específicamente el cine político militante latinoamericano, reflexiona sobre la relación entre aparición del pueblo y usos del archivo desde los años 60. A los efectos organizativos, si uno quisiera pensar el arte latinoamericano, el arte audiovisual latinoamericano, en torno a la cuestión del pueblo y a los usos del archivo, podríamos pensar de manera simplemente organizativa, digamos, para administrar un corpus muy enorme de trabajo, podríamos pensar en 3 categorías. Y pensar que ese cruce entre figuración del pueblo y uso del archivo se dio en modo más bien programático, muchas veces en documentales, mayormente en documentales que tienen una pretensión argumental expositiva muy explícita, incluso muchas veces asociada a alineamientos político-partidarios muy claros. Una segunda categoría tendría que ver con los documentales, por ejemplo, de denuncia, o las películas en general de denuncia, donde muchas veces el audiovisual funciona como una suerte de escrache, que está buscando justicia, por canales claramente paralelos a los de la justicia ordinaria. En gran mayor de los casos, a veces el uso del archivo tiene que ver con desarmar las injusticias de los canales más tradicionales de búsqueda de justicia. Y por otro lado, documentales y películas más performativas, donde el uso del archivo tiene que ver con la construcción de memorias individuales, con la construcción de procesos subjetivos bien complejos. De todas estas posibilidades, me gustaría centrarme en una cineasta en particular, que es Paz Encina, una cineasta paraguaya, nacida en 1971 en la ciudad de Asunción, formada en la Universidad del Cine de Buenos Aires. Ella se hace muy conocida por una película del 2006, que es Hamaca Paraguaya, porque hace un largo derrotero, digamos, y muy exitoso de festivales internacionales. Luego va a pasar algo parecido con Ejercicios de Memoria hacia 2015, y es lo que efectivamente sigue sucediendo con sus películas, como es el caso de la última producción, que es EAMI. Pero me gustaría centrarnos, para pensar justamente el cruce entre representación o figuración del pueblo y archivo, me gustaría centrarme en 2 cortos del 2014, 2 cortometrajes del 2014, que piensan, podríamos decir, un cuarto problema en relación a esas 3 categorías que mencionábamos antes. Y decíamos que la relación entre pueblo y usos del archivo se podría clasificar en términos de películas más programáticas, o un uso del archivo más programático, un uso del archivo más vinculado con la denuncia, o un uso del archivo más vinculado con el carácter performativo del audiovisual. Podríamos decir que algunos de las producciones de Paz Encina, y estas en particular, que son Arribo y Familiar, 2 cortometrajes del 2014, se vinculan con una cuarta categoría, una especie de cuarto uso del archivo, que tiene que ver con qué hacer con los archivos desclasificados. Los archivos desclasificados tienen una particularidad, que es que son los archivos de los perpetradores, por lo cual hay que elaborar determinados caracteres, inscribir, digamos, esas imágenes de archivo en dispositivos que vuelvan evidente que esas imágenes son las imágenes del perpetrador. Entonces hay que producir necesariamente un desplazamiento. Vamos a ir a eso en un segundo, pero simplemente para presentar estos cortometrajes, habría que decir, por lo menos para situar, para contextualizar, que los cortometrajes indagan sobre el denominado archivo del terror, un archivo del terror que se descubre en la ciudad de Lambaré, cercana a Asunción, producto de unos allanamientos que por supuesto están militados y organizados y propulsados por los organismos de derechos humanos en torno a la dictadura de Alfredo Stroessner, la más silenciosa y más larga de Latinoamérica, como es, que se extendió entre 1954 y 1989. Entonces se producen en 1992 unos allanamientos y descubren una infinidad de documentos producidos en el ámbito de la dictadura y como parte de las operaciones de vigilancia y control, un dispositivo de control exhaustivo, minucioso, plagado de fichas y fotografías familiares y fundamentalmente de archivo sonoro, es decir, las grabaciones de las delaciones, que formaban parte, digamos, eran una parte fundamental de esas operaciones de vigilancia, las delaciones y los interrogatorios. Paz Encina explora estos materiales desde el 2008. Y esta desclasificación del aparato de control, que quería registrarlo todo, claramente va a tener una función muy diversa en el ámbito de la dictadura que en el ámbito de la democracia,
Y de hecho, los artistas latinoamericanos que trabajan con archivos desclasificados, y podríamos pensar a Paz Encina en este sentido, justamente problematizan una asunción también muy natural entre que la desclasificación de archivos implica necesariamente la revelación de una verdad o el desvelamiento de un secreto. Justamente gran parte de los artistas que trabajan y problematizan el archivo desclasificado ponen en evidencia que si no hay políticas de conocimiento, difícilmente se puede asumir que por la liberación de los archivos, por la desclasificación de los archivos, hay simplemente y rápidamente o de manera natural una desvelación, una revelación de los secretos, de los horrores de la dictadura, ¿no? De todas maneras, los archivos desclasificados de la CIA en torno al Plan Cóndor, que se empieza a producir en los años 90, tienen características diversas en cada uno de los 14 países que formaron parte de esa planificación. En el caso de Paz Encina, ella no utiliza los archivos desclasificados de la CIA específicamente, sino que los archivos que de alguna manera son los archivos clasificados durante la dictadura de Stroessner, así que estos allanamientos del 92 lo que producen es una desclasificación. Esta desclasificación lo que hace es exhibir de manera brutal el aparato de control de las operaciones de vigilancia, los archivos familiares que formaban parte de estas operaciones de vigilancia durante la dictadura de Stroessner. Y lo hacen dos cortos, y los dos cortos utilizan un tipo de archivo diferente. En el caso de Arribo es un cortometraje muy breve, donde se escucha específicamente el interrogatorio que se le produce a un ex líder febrerista, como es Benigno Perota, que vuelve de un cuarto de siglo de exilio para visitar a su familia, vuelve a Paraguay, y que aún en la etapa final del dispositivo represivo, pero con una finalidad de hostigamiento muy evidente, tiene que someterse a un interrogatorio bastante brutal y escalofriante, que es lo que se escucha específicamente en los minutos que dura el cortometraje de Paz Encina. Ahora, no estamos en el mundo contemporáneo acostumbrados simplemente a escuchar, ¿no? De modo que esa exhibición del archivo desclasificado implica para Encina el desafío de ponerle imagen. Y más allá de algunos artilugios vinculados con la repetición sonora, más allá de algunos artilugios fundamentalmente vinculados al montaje de ese archivo sonoro, lo que hace Paz Encina es poner imagen a ese archivo sonoro. Y las imágenes que van ocupando la pantalla mientras escuchamos el interrogatorio a Perota, tienen que ver fundamentalmente con archivos familiares, ¿no? Archivos de la sociedad, digamos, de la sociedad civil, para ser más explícitos, donde no hay ninguna relación específica entre lo que se escucha y lo que se ve, justamente para poner en evidencia que, bueno, esto era una cosa cotidiana, que era permanente, que es el dispositivo al cual se tenía que someter cualquier persona que habitara el suelo paraguayo durante la dictadura, e incluso, como es el caso de Perota, que es un hombre ya mayor, uno podría pensar, tal como lo propone Paz Encina, que es una persona muy poco peligrosa para ese último tránsito de la dictadura, y sin embargo, aún con un dispositivo represivo en decadencia, digamos, en el ocaso de ese dispositivo represivo, sigue funcionando ferozmente, digamos, este hostigamiento a partir de la figura del interrogatorio. Y el otro cortometraje, que se llama Familiar, se pone en funcionamiento ya no el interrogatorio, sino otro dispositivo del aparato represivo paraguayo destronista, que es la delación. Y acá Paz Encina hace algunas operaciones más muy interesantes, y se centra específicamente en una imagen, la cámara va recorriendo una imagen, que es la imagen del prontuario, digamos, del expediente que le hacen a Polonia Flores Rotela, una niña que tiene 12 años al momento de su secuestro, una imagen que está arrugada, una imagen que claramente ha transitado, digamos, por distintas instancias, pero en esa imagen que no hay que olvidar que es una imagen del perpetrador, se cifra, digamos, toda la propuesta de Paz Encina para pensar el uso del archivo y la representación del pueblo, ¿no?
En efecto, la película por momentos está hablada en guaraní, sin subtitular, pero la verdad es que no hace falta porque uno entiende perfectamente cuál es el objetivo, digamos, de ese diálogo entre el oficial policial y la persona que viene a hacer la delación de la familia Flores. Y también hay algo muy interesante para pensar en dos artilugios más que pone en funcionamiento Paz Encina en este cortometraje. Por un lado, esa fotografía, obviamente esa fotografía sacada por el aparato represivo del estronismo, una fotografía de prontuario, que hay que pensar qué se hace con esas imágenes de los perpetradores, ¿no? Y de alguna manera lo que hace Paz Encina es desplazar ese uso represivo de la fotografía a un uso artístico, incluso hasta uno podría pensar performativo de la fotografía, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace Paz Encina, por el tipo de imagen que produce, por el tipo de recorrido a través de la cámara, cómo se va descubriendo de a poco que ese es el prontuario de una secuestrada que solamente tiene 12 años a pesar de los cargos tremendos de los que se la acusa, y que se pone en evidencia también en el cortometraje. Hay un desplazamiento por parte de la directora de un uso represivo de la fotografía a un uso artístico, ¿no? Como si de alguna manera lo que hiciera fuera sustraerle al aparato estronista la imagen de esta niña, los ojos de esta niña, y bueno, y tuviera que pensar efectivamente un dispositivo, un marco adecuado para presentar las imágenes de una niña que fue vista por sus propios perpetradores, ¿no? O sea, no es una imagen, no es una fotografía cualquiera, es la imagen del perpetrador, y eso es algo que Paz Encina pone en el centro de la escena y piensa específicamente, ¿no? Entonces, uno podría pensar que acá se vuelve muy evidente la utilización de la fotografía y del archivo en general como una máquina biopolítica represiva, ¿no? Una máquina que se pone en funcionamiento hasta en una niña de 12 años, porque pertenece a una familia involucrada con las ligas agrarias y involucrada políticamente a través de su familia. De modo que me gustaría simplemente terminar con que estos dos cortometrajes de Paz Encina son una producción de memoria, indudablemente, y el uso del archivo tiene que ver precisamente con poner en el centro de la escena al pueblo, ya sea el pueblo, que es alguien que se escucha, la voz de Benigno Perota, que se escucha, y a pesar de que las imágenes no ilustran de ninguna manera directa lo que él va diciendo, está él en el centro de la escena, es ese interrogatorio que se nos vuelve ominoso precisamente por el carácter, obviamente, violento y agresivo que tienen las palabras del policial, que le promete que lo van a estar controlando, que no tiene que decir nada inadecuado, que él sabe que le puede traer problemas, ¿no? Ese tono amenazante que claramente se escucha en el archivo. Y por otro lado, en el caso de la foto de Apolonia Flores, esta niña de 12 años, que incluso exhibe, ¿no?, como su gesto de resistencia es estar enojadísima en la foto, ¿no? Entonces, pensar también a estos dos cortometrajes de Paz Encina como mecanismos, como artilugios a través de los cuales una directora de cine está, producto desde la desclasificación de los archivos, intentando mitigar la violencia con la que esos materiales fueron producidos, ¿no? Como si de alguna manera quisiera conjurar la violencia que está inscripta en esos materiales. Y para eso no simplemente los tiene que exponer, sino que tiene que pensar un marco adecuado y unas estrategias adecuadas a través de las cuales puede exponer y puede hacer aparecer esos archivos. El artilugio cinematográfico fundamental es el montaje, y el desmontaje, uno podría decir que está desmontando una máquina represiva para montar este desplazamiento político interesantísimo de la figura del archivo, y que termina en el caso de Familiar con algunas otras estrategias, como por ejemplo se escucha el Danubio Azul, ¿no?, el vals de Strauss, muy ligado obviamente a las celebraciones familiares. De hecho se ve, mientras se está escuchando el Danubio Azul, una exposición de unas niñas que están claramente en una exposición de danza, se ve un desfile civil, ¿no?, mostrando también que la vida seguía, y la connivencia de alguna manera implícita en esos materiales de la sociedad toda, y digamos, el transcurso de la dictadura, los artilugios de la dictadura, ¿no? Como poner en evidencia que mientras estaban pasando estas delaciones, estos interrogatorios, la vida seguía, las niñas seguían haciendo la exposición de danza, los desfiles civiles, seguían, digamos, vistiendo las calles de fiesta, digamos, para
esos desfiles, posiblemente en fechas específicas, y también seguían las fiestas familiares en las que tal vez se escuchara al momento del vals el Danubio Azul de Strauss. Así que bueno, con esta intervención me gustaría agradecerles y sobre todo instarlos a pensar que este cruce entre figuración del pueblo y usos del archivo no implica simplemente la exposición, como dice Didi Huberman, sino también cuáles son las estrategias a través de las cuales los artistas, las artistas pueden evitar que el pueblo desaparezca. ¿Cuáles son esos gestos? ¿Cuáles son esos recursos audiovisuales? ¿Qué utilización de la música? ¿Qué utilización del montaje? ¿Qué sobreimpresión de textos? Si se subtitula, si no se subtitula, si se escucha el original en guaraní o se escucha el español, si esa mezcla entre el guaraní y el castellano está precisamente diluida para mostrar las contradicciones de la época, y en cualquiera de todos estos casos, o con cualquiera de estas estrategias, lo que está haciendo Paz Encina es, a través incluso, o a pesar de la exposición, la mostración del material producido por el archivo del terror, digamos, el archivo producido por la dictadura, generar esos desplazamientos a través de los cuales puede eventualmente aparecer el pueblo. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido, que siga sirviendo para pensar algunas de las cosas, e incluso pensarlo en otros dispositivos más contemporáneos.